Análisis de datos en tablas de contingencia. Hablar de tablas de contingencia, tablas de doble entrada, tablas cruzadas, es hablar del análisis estadístico de dos variables. Y esa es la característica del estudio de nivel investigativo relacional. De hecho, este es el punto de partida de aquellos estudios que denominamos analíticos, aquellos estudios que plantean relación entre variables. Y para hablar de relación entre variables, mínimo habría que tener dos, y esa es la característica del estudio relacional. Una diferencia importante de los estudios analíticos con aquellos que no lo son es el tipo de validez que busca un trabajo de investigación. Los estudios analíticos buscan validez externa, además de validez interna. Y este es el momento de recordar estos conceptos. Un estudio tiene validez interna cuando sus resultados son posibles de trasladar hacia la población de donde fue obtenida la muestra. Y en cambio un estudio con validez externa busca llevar sus resultados más allá de la población que incluso ha sido el objeto de estudio. Por supuesto, los estudios que buscan validez interna incluyen los estudios descriptivos y los estudios exploratorios. Los objetivos del estudio de nivel relacional los podemos resumir en comparar, asociar y medir la fuerza de asociación cuando de datos categóricos se trata. Por supuesto, podemos desglosar cada uno de estos objetivos. Y ahora veamos un mapa completo. Los procedimientos estadísticos más conocidos, más usados, más frecuentes, como por ejemplo el chi cuadrado, es la relación entre dos variables categóricas. Por supuesto, en este lugar no solamente está el chi cuadrado, sino todo el curso del análisis de los datos categóricos. Si tú quieres relacionar dos variables numéricas, entonces tenemos a la correlación de Pearson. Claro, no solamente esta, hay muchas otras formas adicionales de hacer esta relación entre dos variables numéricas. Y para relacionar una variable categórica con una numérica, como ejemplo, como prototipo, tendríamos a la T de estudiante. En este módulo nos vamos a encargar del estudio de la relación entre dos variables categóricas que bien podríamos denominar el análisis de los datos categóricos. En su interior encontramos procedimientos estadísticos tan conocidos como chi cuadrado de independencia, chi cuadrado de homogeneidad y la prueba exacta de Fisher. Estos procedimientos se eligen a partir del tipo de variable participante. Ya sabemos que ambas son categóricas, pero si tus dos variables categóricas son aleatorias, entonces aplicas chi cuadrado de independencia. Si una es aleatoria y la otra fija, chi cuadrado de homogeneidad. Y si las dos son fijas, el test exacto de Fisher. Ahora vamos a recorrer estas líneas divisorias para dividir a las variables en fijas y aleatorias. Bueno, las variables categóricas pueden ser fijas o aleatorias, mientras que las variables numéricas siempre son aleatorias. Hablar de análisis de datos categóricos es hablar de tablas de contingencia. Y claro, las más comunes, las más usadas, son las que vamos a presentar a continuación. Tú puedes tener una variable fija y una variable aleatoria. Lo que se desea conocer es la variable aleatoria, porque normalmente la variable fija fue fijada por el propio investigador. Entonces los porcentajes los presentarás
para describir a tu variable aleatoria. Hay ocasiones donde los porcentajes los presentas en forma horizontal, siempre tratando de describir a la variable aleatoria. Pero, ¿qué pasaría si tus dos variables fueran aleatorias? En ese caso, tal vez te convenga presentar los porcentajes en forma diagonal hacia el total. Se denomina modelo con el total muestral fijo. Y todavía hay una opción más. Cuando las dos variables son fijas, se denomina modelo con los totales marginales fijos. Y esta teoría es muy interesante, la cual vamos a desarrollar en todo este módulo, pero la realidad es que te vas a encontrar con tablas de contingencia, con muchas columnas y muchas filas, tal como se presenta en nuestro primer planteamiento. En una encuesta sobre preferencias electorales entre 5 candidatos a la presidencia, se encontró lo siguiente. Y describimos una tabla donde hay 5 candidatos. Los pobladores han expresado su opinión acerca de ellos, tratando de resaltar una cualidad. Aquí hemos colocado únicamente 4, podrían ser más. Y tenemos la tabla resumen, tenemos el consolidado. Vamos a realizar el procedimiento en nuestra hoja de trabajo, donde también contamos con la misma tabla. La pregunta de investigación es importante plantearla de forma adecuada, porque de afirmar esa pregunta se convierte en la hipótesis del investigador, que es lo primero que debemos de colocar en nuestro ritual de la significancia estadística. Entonces voy a copiar la pregunta de investigación y la voy a colocar de forma afirmativa. Y ahora ya no es una pregunta. Afirma que existe diferente percepción de las cualidades de los candidatos en la población. Esta es la hipótesis del investigador. Si el investigador pensara que no existe diferente percepción, entonces no haría el estudio. Precisamente lo que el investigador desea demostrar es su sospecha, y eso es H1, conocida como hipótesis del investigador. Ya la hipótesis H sub 0 simplemente se opone a nuestra hipótesis del investigador y dirá que no existe diferente percepción. Aquí la palabra clave entonces será no existe, y para nuestra hipótesis H1 existe diferente. Vamos a colocar en negrita para que esto quede más claro. Nivel de significancia es un valor establecido de forma convencional. 5% es el valor con el que habitualmente trabajamos. Si tú lo quieres expresar en cifras decimales, sería 0,05. Y ahora vamos a desarrollar el procedimiento que todos sospechan que vamos a desarrollar. Y este es el chi cuadrado. Estamos desarrollando un procedimiento preliminar a lo que se viene más adelante. Así que iremos poco a poco. No le pongo apellido por ahora al chi cuadrado. Existen diferentes formas de realizar el chi cuadrado. Por lo tanto, lo dejamos solamente como tal. Y vamos a calcular el p-valor porque es quien nos permite decidir si nos quedamos con la hipótesis nula o la hipótesis del investigador. Vamos entonces al software estadístico, y lo que tenemos aquí no es una matriz de datos, es un consolidado. Lo puedes reconocer porque lleva una columna denominada conteo. Significa que 33 personas piensan que el candidato Alba tiene como principal cualidad a su integridad. Y seguimos hacia adelante. 69 personas de las encuestadas piensan que Bernal tiene también como integridad
a su principal cualidad. Esto, por supuesto, es mucho más que alba. Y se les pidió a cada uno de los encuestados que escogiera a un candidato y solamente una cualidad. Entonces, realmente esto podría extenderse hasta el número de 535. Son 535 registros, 535 filas, 535 personas encuestadas. Pero aquí tenemos únicamente el consolidado, por eso necesitamos ponderar casos. Nos vamos al menú datos y al final hay una opción que dice ponderar casos. Lo vamos a hacer, por supuesto, a partir de la columna conteo. Lo trasladamos, le damos clic en aceptar y en la matriz de datos, en la parte inferior dice ponderación activada. Significa que estamos simulando a una matriz de datos donde habría el total de 535 registros. Ya podemos realizar el chi cuadrado y ahora sí, vámonos al menú a analizar estadísticos descriptivos, tablas cruzadas o tablas de contingencia, que es lo mismo. Ingresamos en este lugar, trasladamos a las filas las cualidades de los candidatos y a las columnas los candidatos mismos. Este procedimiento es de relación entre dos variables, la variable cualidad y la variable candidato. La tercera columna conteo no es una variable, sirve nada más para ponderar. Y ahora en estadísticos seleccionamos la opción de chi cuadrado, continuar y aceptar. Obtenemos la tabla de contingencia que ya conocemos. De hecho, habíamos partido desde este punto. Lo que a nosotros nos interesa es el procedimiento del chi cuadrado. Tienes el valor del chi cuadrado y el valor de P. Ya sabemos que aquí lo que interesa es el valor de P y no tanto el chi cuadrado, porque si quisieras interpretarlo, tendrías que considerar sus grados de libertad e ir a una tabla de distribución chi cuadrado para que al final llegues al mismo destino de interpretar si te quedas con la hipótesis nula o la hipótesis del investigador. Entonces, aquí obtenemos, vamos a copiar todo el resultado, lo vamos a pegar aquí en valor de P y vamos a dar lectura. 5,23 exponente negativo 21. Esto, si tú lo quisieras expresar en cifras decimales, sería de la siguiente manera. Necesitas correr la coma decimal en 21 posiciones. Imagínate, aquí tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Hasta aquí más o menos. Y eso significa que tu valor es demasiado pequeño. Y realmente eso no importa en este momento, porque lo que interesa es si este resultado está por debajo del 5% o por encima, para ver con cuál de las dos hipótesis nos quedamos. Cuando P valor está por debajo del nivel de significancia, H1. Cuando P valor está por encima del nivel de significancia, H0. Y en este caso ciertamente está por debajo. Entonces colocaremos la lectura de la siguiente manera. Con una probabilidad de error del, y fíjate que este número es tan bajo que vamos a colocar 0,000%. Y no es que sea realmente 0, lo que pasa es que no vamos a escribir tantas cifras decimales, ahora que también podrías utilizar la notación científica. Entonces, vamos a tomar una decisión y esta decisión será que nos quedamos con la hipótesis H1, la cual dice que existe diferente percepción de las cualidades de los candidatos en la población. Y hasta aquí
Nos acompaña el procedimiento denominado chi cuadrado, pero la pregunta natural que nos hacemos es, ¿cuál es la principal cualidad de cada candidato? Y si existe una cualidad que es especialmente importante en una de estas 5 personas. Para ello necesitamos ahondar un poco más en el análisis estadístico. Necesitamos dicotomizar para poder llegar a las clásicas tablas de 2 por 2. ¿Cómo hacemos esto? Vámonos al software estadístico. Recuerda que ya este consolidado está ponderado. Es como si tuviésemos la matriz de datos. Vámonos al menú Analizar, Reducción de dimensiones, Análisis de correspondencias. Este es el procedimiento cuando tienes muchas columnas, muchas filas y tú estás buscando asociar una categoría de una variable con alguna otra categoría de la segunda variable. Hacemos clic en este lugar, vamos a trasladar a las cualidades, a las filas. Hay que definir rango, cuántas cualidades son, pues integridad, experiencia, comunicación y estudios universitarios son 4. Entonces, del 1 al 4, actualizar. Continuar. Y ahora con los candidatos. ¿Cuántos candidatos son? Ya lo vimos en nuestra tabla, son 5. Entonces, anotamos en definir rango del 1 al 5. Le damos a actualizar, continuar y ya podemos darle clic en aceptar. Obtenemos un gráfico que acompaña a una serie de tablas. Veamos una de estas tablas antes de presentar el gráfico y vamos a ver exactamente el valor del chi cuadrado. Aquí lo tenemos, 125,367. Y si tú recuerdas, cuando hicimos la tabla cruzada, obtuvimos el valor del chi cuadrado de 125,367. Y claro, el p-valor también es el mismo. ¿Por qué me estoy guiando del chi cuadrado? Pues porque el p-valor es tan bajo que nos muestra apenas 3 ceros. Entonces, ya sea que realices esta prueba a través del chi cuadrado por tablas de contingencia o mediante el análisis de correspondencias, llegas al mismo lugar, solo que esta vez tienes más información. Ahora observa esta gráfica. En color verde están las cualidades y en color azul están los candidatos. ¿Cuál es la cualidad más cercana a cuál candidato? Veamos aquí, estudios universitarios, días. Entonces ahora sí, ya puedes dicotomizar. Podemos colocar con el número 1 a todos los que tengan estudios universitarios y con el número 2 a los que tengan otras cualidades. Luego teníamos que dicotomizar a días. Lo vamos a ordenar y vamos a colocarle con el número 1 a días y enseguida le vamos a colocar el número 2 a todos los demás. De tal modo que vamos a crear una tabla de 2 por 2. En vista de variables, ya vemos que tenemos cualidades y candidatos nuevamente, pero en cualidades anotamos 1 estudios universitarios y con el número 2 otras cualidades. A continuación, en candidatos, 1 es el candidato Díaz y con el número 2 otros candidatos. Le damos a añadir, aceptar y ahora sí, ya podemos realizar una tabla de 2 por 2 en analizar, estadísticos descriptivos, tablas cruzadas, tablas de contingencia. En lugar de las variables originales, vamos a colocar las que hemos dicotomizado, cualidades, candidatos, y podemos obtener tablas, como por ejemplo, si hacemos clic en casillas, porcentaje por columna, continuar y aceptar. Y ahora sí tenemos una tabla de 2 por 2 donde
Se observa claramente que Díaz tiene una ventaja respecto de los otros candidatos en relación a esta cualidad de poseer estudios universitarios. Y a partir de esta tabla ahondaremos en más análisis. Mientras tanto, completa tu hoja de trabajo y luego dale clic en guardar, porque el producto del día de hoy es el archivo datos07.doc.